Muy buenas tardes, queridos oyentes. Ministerio Evangelístico con la noticia del cielo a la tierra, trayendo las buenas nuevas de salvación a un mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad, de malas noticias. ¿Qué más que la buena noticia que viene del cielo, de nuestro Salvador, Jesucristo? Aquí estamos para compartirles en especie de una mesa redonda los primeros 10 capítulos del Evangelio según San Mateo. Y comenzamos con un breve resumen del primer capítulo, del capítulo 1. Este capítulo establece la identidad mesiánica de Jesús a través de su genealogía y narra su nacimiento virginal. Comienza detallando la descendencia legal de Jesús desde Abraham y David, destacando su conexión con las promesas pactadas. Finalmente describe cómo José, guiado por un ángel, asume la paternidad terrenal de Jesús, quien nació por obra del Espíritu Santo para salvar a su pueblo. El hermano José, que aquí se lo presento, nos va a seguir con esta narración. Ajá. Permítame, por favor. Acá la genealogía, en el versículo 1:17, divide la historia en 3 grupos de 14 generaciones. Abraham, David, Exilio, Cristo, demostrando que Jesús es el heredero legítimo del trono de David. Amén. Ahora continuamos con el hermano Leonel. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, hablando de la genealogía de Jesucristo, tenemos algo muy importante. Vemos que la genealogía de Jesucristo es importante porque sabemos de dónde viene el Mesías, pero también es muy importante porque vemos la genealogía gente que realmente prácticamente no debía tener nada. Tenemos, por ejemplo, a Rad. Rad dice que era una prostituta, y cuando vemos esto, pues a muchos les podrá parecer imposible que Jesucristo venga de esta genealogía. También tenemos a Ruth, una mujer que fue moabita. Amén. Entonces vemos de que la genealogía de Jesucristo es importante porque sabemos de dónde viene, y también es importante que nosotros como cristianos empecemos a saber cuál es la genealogía de nosotros. Amén. Para poder empezar a llevar una vida cristiana correctamente. Amén, amén. Bueno, mi hermana tiene algo que aportar, mi hermana Mari. Bueno, es importante hablar sobre la genealogía porque esto nos habla de dónde viene nuestro Salvador. Nosotros como equipo, como Ministerio Evangelístico, presentando esta mesa redonda, queremos exaltar el nombre del Señor. Saber que aquí nos está hablando de dónde viene, dice Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sabemos que aquí la palabra nos habla muchas veces, aún como cuando Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces es entender por qué si hablaba así del Señor, ¿cierto? Entonces estamos mirando de dónde viene Jesús, y es importante, como decía el hermano Leonel, saber de dónde venimos nosotros, quién es nuestra abuela, quién es nuestra madre, que nuestros hijos, que nuestros nietos sepan de dónde venimos, es muy importante. Y vamos a mirar acá en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo. Muchachos, como equipo les traemos las mejores noticias. Si nosotros nos hemos puesto felices cuando nos nace un hijo, cuando nos nace un nieto, cuando nace un niño que nos da tanta felicidad en el hogar, cuánto más saber que nació Jesucristo, que nació el Salvador. Entonces vemos que aquí esta historia y este suceso no es algo narrativo, no es una fábula, es una realidad. Es la mejor noticia que el mundo puede tener, porque nos está hablando de el Salvador. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Bueno, vemos acá también en este nacimiento virginal, José, a saber que María estaba embarazada, decide no exponerla públicamente, porque en ese tiempo, cuando una mujer no estaba pues comprometida, ya casada, y pronto era vista en, digamos, una forma de adulterio para la gente, había que exponerla delante del público y ser castigada de una forma apedreada. Pues José, a raíz de la revelación del ángel, decidió y puso en su corazón seguir adelante con ella, llevar esa responsabilidad, y nos dice, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla exactamente, pero el ángel le avisó
que era obra del Espíritu Santo, que es el hijo del el niño que iban a nacer. Y vemos que también es acá, dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Pero más adelante en la profecía de Isaías, que se relaciona aquí en el versículo 23, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Vemos aquí como una especie de dos nombres, pero no, Jesús es el nombre dado como de una persona, Jesús, que significa salva. Y Emmanuel es como un título, que quiere decir Dios con nosotros. Y ¿qué más podemos decir de este capítulo? Que ya, o sea, a ver, cuando despertó del sueño, que recibió el mensaje del ángel, recibió a su mujer, pero no la conoció. Conoce que no tuvo con ella relaciones sexuales, no tuvo sino no la conoció hasta después que nació nuestro Señor Jesucristo. Eso se trata del capítulo 1 de Mateo. Y podemos seguir con el capítulo 2, que narra los sucesos posteriores al nacimiento de Jesús, la visita de los sabios de Oriente que lo adoran, la amenaza del rey Herodes, la huida de la familia a Egipto y su posterior asentamiento en Nazaret. Destaca el cumplimiento de la profecía mesiánica y la posesión divina sobre el niño rey. El hermano José nos puede compartir más sobre este capítulo 2. Bueno, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey? Hay que connotar algo claro, cuando acá la palabra de Dios describe magos, debemos de tener la claridad de que fueron hombres sabios, hombres que estudiaban los astros, estudiaban las estrellas, ¿sí? Y vieron como algo extraño en el cielo, una estrella muy resplandeciente que los guiaba hacia un nacimiento que se tenía que realizar, ya que 300 años antes los profetas habían hablado de él, de el Mesías, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el cual debería venir acá a la tierra para dar redención eterna, salvación, para dar esa luz, ese resplandor en medio de las tinieblas. Por eso dice, hay otro versículo que habla que la luz en las tinieblas resplandece, ¿sí? Pero las tinieblas, pero muchos no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas, ¿sí? Entonces ahora continuamos acá con la hermana Mari Carmen para que nos siga explicando sobre la huida de Egipto. Bueno, quiero decir algo sobre la visita de los magos. La visita de los magos, como explicaba ahorita el pastor José, sabemos que en aquella época también existían magos, ¿cierto? Como Simón el mago, que sabemos que desde anterior vienen muchas cosas. La magia negra, la magia blanca, pero sabemos que aquí está hablando de hombres sabios que conocían la astrología. Algo que me llama mucho la atención de este capítulo, de esa buena noticia, es que dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Cuando los magos llegaron, ellos llegaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Eso es lo más bonito, que ellos llegaron a buscar al rey. Y dice, porque vimos su estrella. O sea, una señal, ya eso venía, eso era la promesa, el cumplimiento de Dios. Como eran personas que estudiaban, que sabían, que tenían el conocimiento, entonces Dios les había dado una señal por medio de esa estrella. Entonces ellos eran entendidos, que así debemos de ser nosotros con la palabra, con las cosas de Dios, ser entendidos y más en estos tiempos. Y dice, en el oriente,
y hemos venido a adorarle. Ellos han visto esa estrella que viene del oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué el rey Herodes se turbó? Que dijo, ¿cómo así que ha nacido un rey? Si aquí el único rey soy yo. Buena noticia tenemos ahora. Nosotros no tenemos sino un solo rey, un solo salvador, un solo mediador ante el Padre, que es Jesucristo, que nació hace ¿cuánto? Más de 2000 años. Esa es una de las buenas noticias en este capítulo. Y dice que cuando era esa huida a Egipto, vemos la matanza a los niños. ¿Y por qué se produjo esa matanza a los niños? Porque querían acabar con el rey. ¿Cómo así que nació un rey? ¿Cómo así que ha nacido un rey? Entonces, como no sabían quién era, dónde estaba, entonces se ordenó matar a todos los niños de ¿cuántos años? Menores de 2 años, ¿cierto? Entonces mandaron a matar a todos los niños hombres porque querían acabar con el Salvador, con el rey. Pero sabemos que los propósitos de Dios se cumplen. Aun cuando Herodes se turbó, sintió mío, ¿cómo así? Si el único rey soy yo. Pero vamos a ver aquí que es que aunque pasó toda esa matanza que de pronto no debió de pasar, pero se cumplió, no pudieron destruir a Jesús, no pudieron matar a Jesús porque sabemos que los propósitos de Dios se cumplen. Y ese niñito ya no es un niño, sabemos toda la historia de él, nació, creció, murió, vivió en esa tierra, hizo milagros, prodigios, murió y resucitó. Y es del Jesús que les estamos hablando hoy. Ese mismo Jesús que estamos leyendo en Mateo capítulo 2 es el que aún seguimos testificando. Entonces, cuando habla de esa huida y la matanza de esa huida a Egipto, dice que después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matar. Vemos aquí algo tan tremendo. ¿Quién estaba hablando aquí? El ángel. Algo que debemos tener en cuenta cuando vayamos a un lugar, hagamos algo, seamos guiados por el Señor, primeramente por su palabra, por su Santo Espíritu, porque aquí desde que estamos leyendo el capítulo 1 estamos viendo que el ángel habló, que el ángel guió, que el ángel le dirigió. ¿Y quién era el ángel? El ángel de Jehová. Es el mismo, exacto. Eso es la mejor noticia que tenemos y que su palabra es la que nos guía toda, ¿verdad? Hermano Leonel. Sí, bueno, continuando con este capítulo, lo que decía la hermana es muy verdadero sobre los ángeles. Se habla mucho de los ángeles en este capítulo que se reveló, que se le presentó a José para darle instrucciones que hacía con el niño. Pero podemos ver que desde que Jesús nació hubo una gran persecución del enemigo contra él para querer destruirlo. Vemos que después de esta huida de Egipto, pero ya aquí en el versículo 19 nos dice que cuando murió Herodes, he aquí un ángel de nuevo. Amén. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Vemos el respaldo de Dios. Amén. Jesús llegó a esta tierra con un propósito, de morir por su pueblo, de entregar su vida por los pecadores, por cada uno de nosotros. Pero vemos que desde que nació, la persecución del enemigo fue tremenda. ¿Usando a quién? A grandes reyes poderosos. La religión, los sacerdotes, su mismo pueblo quería destruirlo. Bueno, sigamos complementando este capítulo 2 para terminar. Vemos aquí que en este capítulo 2 se cumplieron como 4 profecías. Se cumplió el nacimiento en Belén, de Miqueas 5:2, el llamado desde Egipto, Oseas 11:1, lamento en Ramá, Jeremías 31:15, y Nazareno, que se aparece aquí ya realizado también. Todas las profecías se realizaron aquí en este capítulo 2 también vemos que como cuando hablamos nuevamente de los reyes, de los magos, de los sabios, vemos que los sabios nos vamos muy atrás al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, donde Daniel fue proclamado como rey de los sabios del oriente de Babilonia. Y podemos decir que de por allá pronto viene esta generación, una generación que sabía mucho, que entendía mucho la palabra, que sabía las señales, que conocía los astros y todas esas cuestiones. Pero también me causa una preguntita que me quise averiguar, que me dice que
que los reyes llegaron a Jerusalén, los magos a Jerusalén. Y yo me hice la pregunta, pero ¿por qué no llegaron directamente a Belén, donde había nacido el niño, sabiendo que ya había nacido? Y vemos que ellos, porque Jerusalén era la capital, donde estaba el templo, y donde estaba el templo del rey, y como era un rey, fueron directamente al palacio del rey. Pero mire que a él nuevamente le apareció la estrella, y tuvo que Herodes buscar ayuda de los sacerdotes para indagar a la palabra, y ahí llegaron a la profecía, que en Belén de Judea era donde iban a nacer el niño. Y entonces fueron dirigidos los magos allá, y apareció nuevamente apareció la estrella y lo guió hasta allá, hasta el lugar de nacimiento. Bueno, pasamos rápidamente al capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Hermano, una connotación de pronto en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor que cuando era el rey, ¿cierto? Se turbó, y todo lo que estás explicando ahí, era porque ellos no comprendían cuando dijo que nació un rey, era que el reino del Señor no es de esa tierra. Él dijo, me van a quitar mi trono. Entonces el rey del Señor no era de esa tierra, no era de este mundo. Y eso era lo que a ellos les preocupaba, su reinado. Pero sabemos que Jesús vino a establecer el reino divino, el reino de Dios. Entonces quería como enfatizar ahí, hermano. Sí, mientras que los magos vinieron del oriente, eran personas lejanas de este pueblo de Dios, se regocijaron, se alegraron. Vemos que el mismo rey de Jerusalén y los habitantes antes se turbaron. Claro. Se turbaron, Herodes, porque no quería perder su reino, porque él se creía el único rey. No entendía. Y de pronto el pueblo era por temor a la represalia de Herodes. Entonces también se turbó así Jerusalén. Bueno, ahora sí seguimos en el capítulo 3, el cual narra el inicio del ministerio de Juan el Bautista en el desierto, predicando el arrepentimiento y anunciando la llegada del reino de los cielos. Juan bautiza a la gente, incluyendo a Jesús, quien es confirmado por una voz celestial como el Hijo amado de Dios. El capítulo destaca la preparación para el Mesías. Amén. Hermano Leonel, tan amable, ¿puede seguir usted explicando este capítulo 3? Claro, mi hermano. En el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo nos muestra el comienzo de la predicación, de la preparación del de la venida, la preparación del camino para la venida del Señor Jesucristo. Vemos a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta, primo del Señor Jesús. Amén. Y que nació y que vino también, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre, Elizabeth, cuando María se presentó ante ella, que ya María tenía unos mesecitos. Entonces vemos que Juan también fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre de su madre, desde el vientre de la madre de él, o sea, allá en el vientre él fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Y vino con esa predicación. Amén. Juan fue un hombre bastante fuerte para predicar y empezó diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a hablar del Señor Jesús. Y es muy tremendo porque Juan era un hombre raro, era un hombre que vivía en el desierto, era un hombre que vivía con una ropa muy diferente a la que vestía aquellas personas en aquel tiempo. ¿Y de qué se alimentaba? De miel silvestre y de langostas. Entonces, cuando él vino aquí, el pueblo de Israel también salía para que él le predicara, y Juan predicó muy fuerte a los judíos, mas sin embargo, ni de esa forma esta gente quiso arrepentirse. Pero en el versículo 7 es muy importante porque él dice: cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, da frutos dignos de arrepentimiento. Entonces es tremendo porque a eso vino Juan. Amén. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros también tenemos que dar ese fruto de arrepentimiento, también tenemos que arrepentirnos para empezar este camino. Y esas son las buenas noticias que les traemos en este día. Vemos también algo
algo como diferente a través de lo que sucedía en la época antigua. En la época antigua se guiaban en los sacrificios, ¿sí? La gente presentaba sacrificios en el altar, ¿sí? Y buscaban cumplir rigurosamente las leyes de Moisés, de Abraham, ¿cierto? Todo lo que fue dicho antes por los profetas. Y vemos un punto como extraño de un hombre que no se queda en el templo, sino que sale al desierto. El que, pastor, como dice la palabra, una voz que clama en medio del desierto, enderezar las sendas. Ajá. Entonces eso era lo que hacía Juan, y que nosotros en este tiempo podamos ser eso, Juan el Bautista, proclamar las buenas nuevas de salvación, Ajá, pero diciéndole a las personas arrepentidos y convertidos, porque porque tiene que el haber un reino de los cielos se ha arrepentimiento acercado. para poder acercarnos a Dios. Sí, entonces este hombre pues hacía como algo muy diferente a lo que hacían los religiosos de su época, ¿sí? Entonces era como algo llamativo, algo sorprendente, era algo nuevo, a lo cual muchas personas salieron a ser bautizados, ¿sí? Y a través de eso nuevo se abrió ese camino para que Jesucristo llegara, fuese bautizado y fuese manifestada la gloria de Dios, o sea, a través de su Espíritu Santo y a través de la voz del mismo Padre que decía: he aquí mi Hijo amado. Amén. ¿Sí? Haced todo lo que Él os diga. Amén. Entonces, aún el mismo Juan el Bautista decía que no era digno de desatar las sandalias, que era necesario que Jesús creciera y Él menguara, ¿cierto? Y también conocemos la historia de como decía el hermano Leonel, este Juan el Bautista era un hombre que hablaba claro, conciso y directo, y le dijo a un hombre que era un gobernador que se arrepintiera. Entonces, bueno, ahí más adelante vamos a seguir conociendo esa misma historia. Continuamos acá con quién, con el hermano Leonel. Bueno, algo muy importante que quiero destacar, nosotros también como pueblo cristiano, es el bautismo, porque hay muchas personas que le tienen miedo al bautizarse, y saben que el ejemplo más bonito lo dio nuestro amado Jesús. Sí. Él se bautizó y Juan el Bautista no lo quería bautizar porque no se sentía digno, pero el Señor le dijo: le es conveniente que me bautices. ¿Por qué? Porque el Señor vino a dar cumplimiento. El Señor no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. El bautizo es un paso de obediencia, es un paso a la fe que hemos creído. Es la circuncisión espiritual que antes se hacía por medio de sacrificios. Ya Jesús es el que hizo expiación por nosotros. Entonces nosotros al bautizarnos morimos, renunciamos, y ya esa es la incircuncisión del corazón. Un corazón nuevo, un corazón renovado y transformado. Entonces el mejor ejemplo del bautizo para las personas que son escépticas con el bautizo: no, es que yo no necesito bautizarme para ser salvo. Es que no nos bautizamos para ser salvos, sino que nos bautizamos porque ya creemos en el Señor, porque le obedecemos y damos ese paso importante de obediencia. Ajá, sí, es verdad. Bueno, continuamos con el... Bueno, seguimos aquí ya en el mismo bautismo del Señor Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió sobre él como en forma de paloma. Esto muestra que Jesús es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo está con él. Jesús se hizo bautizar Juan porque tenía que ser así. Amén, amén. Para que la palabra se cumpliese. Así es. Juan también le dijo antes a los fariseos que no creyeran que porque ellos eran judíos ya tenían la salvación. Así es. Porque a cualquier Dios de cualquier piedra podía levantar hijos. Bueno, podía ser una nación desde las mismas piedras. Sí. Y algo muy importante, hermano Daniel, es que cuando Juan el Bautista le dijo: yo los bautizo en agua, pero viene uno mayor que yo, que lo único, mi papel ha sido solo preparar el camino.
pero Él los bautizará con el Espíritu y fuego. Santo. Entonces mire que Juan nunca se dio protagonismo. No. Juan siempre hablaba de Jesús y eso es lo que hacemos nosotros, hablarles de Cristo. Sí, Juan vino a preparar el camino, vino a allanar, vino a enderezar los torcidos, Amén. los que estaban, los que tenían ¿cómo se llama? El orgullo alto, tenían que bajarlo, los que estaban deprimidos tenían que subir, todo tenía que ser allanado, y a eso fue que vino Juan, a preparar, a enderezar el camino. Amén, No amén. que Dios no pudiera hacer eso, no podía, porque era Dios, Claro. sino que Dios siempre le gusta utilizar al hombre. Así es. Utilizar al hombre. Amén, amén. ¿Ves? Pasamos al Este hermano capítulo habla 4. Es muy importante recalcar acá un tema sobre estos versículos, ya que los religiosos de esa época, o sea, las personas que iban a cumplir diariamente la ley, se apoyaban demasiado en Abraham y en Moisés, ¿cierto? Y vemos que en sí el hombre como por naturaleza tiende a la idolatría, como a adorar a otras personas antes que al propio creador, ¿cierto? Así es. Entonces hay que connotar claramente este tema, ya que el foco principal acá era el Padre Dios. Amén. O sea, Jesucristo vino a llevarnos, por eso dice la Biblia en una parte, dice que yo soy el camino, la Juan verdad, 14:6. Juan 14:6, Amén. sí, dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, porque los judíos en sí, ellos decían que ellos tenían al Padre que era Abraham, ¿cierto? Entonces Jesús les estaba enseñando de que el verdadero Padre no era Abraham, no era Moisés, no eran los profetas, y ni aún el mismo Jesús se daba la gloria a sí mismo, Así es. sino que siempre daba la gloria al Padre. ¿Sí? enseñaba que Y nos Él es el enseñaba camino y nos, al ense- Padre. nos enseñaba que Él es el camino al Amén. Padre Así es. y que el Espíritu Santo, el que habría de venir, ya los bautizaría no con agua, sino con fuego. ¿Sí? El fuego purificador, el fuego que Amén. transforma, el fuego que Amén. redime. Bueno, vamos a avanzar Restaura. con el capítulo 4 y dice Jesús es sentado, hermano Daniel, capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 narra el inicio del ministerio de Jesús, destacando su victoria sobre la tentación en el desierto al ayunar 40 días. Posteriormente, Jesús establece su base en Galilea, proclama el inicio del reino de los cielos, llama a sus primeros 4 discípulos, todos eran pescadores, y comienza a sanar multitudes, a Amén. hacer milagros. Mi hermano Lionel, diga el privilegio del Señor empezando ahí con este hermoso capítulo. Bueno, el capítulo 4, como decía el hermano, dice aquí principia el Señor Jesús su ministerio, pero es muy importante ver porque después dice que después de que Jesús dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es impresionante porque vemos que después de que Jesús es bautizado, el Espíritu Santo dice que desciende sobre el Señor Jesús, pero vemos donde el Espíritu mismo lo lleva a un desierto. Ajá. ¿Cuántos de nosotros le tenemos pavor al desierto? Y si el Señor Jesús es llevado al desierto, ¿cuánto más seremos nosotros? Y podemos ver estas tentaciones que le hizo el enemigo. Podemos ver cómo lo tentó de una manera tan impresionante y lo más tremendo es que las tentaciones fueron a la mente, porque el diablo no lo llevó a todas esas partes que dice ahí, no. Dicen los que conocen y los estudiosos que todas las tentaciones fueron a la mente del Señor Jesús. Cuando él le dijo, por ejemplo, acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una tentación bastante fuerte. Jesús llevaba 40 días y 40 noches sin alimentarse. Una tentación de identidad. Sentía hambre, porque Jesús como humano, como hombre, como ser humano, también tenía sus necesidades, tenía necesidad de pan, del alimento para sostenerse.
pero vemos como el enemigo fue tan más allá para tentarlo a ver si él caía en esa porque sabía que tenía hambre. Fueron 3 tentaciones muy fuertes. Así es. La primera es lo invitó a que comiera pan. La segunda dice que le citó la palabra, esa me llama a mí mucho la atención, porque Jesús le dice en la primera escrito está, pero vemos que en la segunda tentación, él le dice que también le saca el escrito está. Y muy curioso, porque no le saca nada más y nada menos que el Salmo 91, que es el salmo de los religiosos, podría decir yo. La mayoría del religioso tiene su Biblia abierta en el Salmo 91 y esa página es amarilla, negra, pero nunca se lee. Y podemos ver cómo el diablo se lo sabía, pero no muy bien, porque siempre se equivocó allí. Entonces vemos que Jesús es tentado por el enemigo, cuanto más nosotros. Por eso debemos estar preparados para cada tentación, cuidar nuestra mente principalmente para cuidarnos de todo dardo lanzado por el enemigo. Amén. Bueno, Bueno, yo quiero decir algo. Aquí dice en el versículo 12, dice Jesús va a Galilea, después de la tentación y todo lo que los hermanos nos han compartido. Sabemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró. En esta tarde te queremos decir, ¿qué estás haciendo tú con lo que escuchas? Porque muchas veces cuando escuchamos malas noticias nos paralizamos, dejamos de extender el reino. Pero miren que cuando Jesús escuchó que Juan había encarcelado, él se retiró a Galilea. Y más adelante dice en el versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en esta tarde te decimos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cuál era ese reino de los cielos? No era que iba a venir, es que ya Jesús estaba ahí. El mismo Jesús es el reino de los cielos. Lo tenían ahí cerca y no sabían en cada momento que Jesús estaba con los discípulos a cada aldea que él iba y decía, el reino de los cielos se ha acercado, es porque ya Jesús estaba manifestando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con lo que escuchamos? Cuando escuchamos una mala noticia, debemos de tomar el ejemplo de Jesús y tener la valentía y profesar nuestra fe de que Dios vive, de que Dios reina, de que tiene misericordia, que quiere que la humanidad se arrepienta de su pecado, que se vuelva al Señor, que el Señor está todavía con sus brazos abiertos para perdonarlos, para limpiarnos, para restaurarnos, y sabemos que su reino ya se ha establecido a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, porque Él dijo que nos envió al Consolador, y ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Entonces, por eso les decimos, arrepentidos y convertidos, y el reino de los cielos se ha acercado, y estamos esperando la venida de nuestro Señor, porque cuando Él dijo esas palabras, era porque Él ya estaba en la tierra, Él ya se estaba manifestando, y pronto volverá para que ya tengamos esa vida eterna, esa ciudadanía celestial. Entonces, esa es la invitación. ¿Qué estás haciendo con lo que escuchas? Si estás escuchando algo malo, mira que Jesús se pudo entristecer porque Juan fue encarcelado, pero Jesús fue a Capernaum, y cuando fue a predicar y fue a Galilea, fue a manifestar el poder de Dios, a sanar enfermos, a hacer milagros, a hacer prodigios. ¿Qué estás haciendo con esas malas noticias de una enfermedad, de una deuda, de un problema? ¿Qué estás haciendo? Establece y extiende el reino, porque cuando nosotros nos preocupamos por la obra del Señor, el Señor se preocupa por nuestras cosas y estamos en las mejores manos. Dios les bendiga. Bueno, entonces acá también podemos ver que Jesús repite las mismas palabras de Juan el Bautista. Amén. Ya. O sea, están en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. La predicación de Jesús, cuando inicia en Galilea, inicia arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? La predicación de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante entender esta palabra, porque hay mucha gente que se arrepiente, pero no se convierte, ¿cierto? Entonces es necesario arrepentirse y convertirse, ¿sí?
Porque también mucha gente, uno le habla a muchas personas de Dios y lo que dicen, yo soy cristiano, O yo creo en Dios. yo creo en Dios. O muchos no Sí. se arrepienten, solamente les da remordimiento en el momento que están pasando por una dificultad, Sí. pero no hay un arrepentimiento No hay digno de fruto. Dice, ¿dar qué? ¿Arrepentimiento digno de qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Ajá. Amén, amén. Entonces acá ya en estos otros versículos del llamamiento de los primeros discípulos, Ujú. sí, en el 18 dice que Jesús estaba andando junto al mar de Galilea Ujú. y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, que la verdad ya muchos lo conocemos, la historia de Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Entonces empezó Jesús a decirles que Él los llamaba para que no fueran solamente pescadores, sino pescadores de hombres, Amén. ¿cierto? Y acá empezamos a ver cómo Jesús, el cumplimiento en su ministerio, hacía que los panes, ¿cierto? Los panes y los peces se multiplicaran. Amén. Pero no solamente eso, sino que también Jesús estaba como explicándole a la gente más adelante, porque yo siempre me adelanto un poquito más, Jesús les explicaba que no se preocuparan solamente por la comida material, ¿cierto? Sino que se preocuparan más por la comida espiritual. Pero igual ahí también se lo dijo a Satanás cuando lo tentó, no solo de pan vive el hombre. Ajá, se cumple por la eso, palabra. entonces ahí se va Amén. cumpliendo lo que, Amén, amén. todo lo dicho por él. Bueno, terminemos con este capítulo 4. Vemos que Jesús recorre la región enseñando y sanando. Es un ministerio de sanidad. Toda clase de enfermedades y dolencias, Amén. atrayendo a grandes multitudes. Amén. Este capítulo consolida la identidad de Jesús como el Mesías victorioso y el inicio de la expansión de su mensaje. Jesús, al escuchar que Juan estaba preso, inmediatamente se desplazó a Galilea, exactamente al puerto marítimo de Capernaum, Amén. a orilla del mar. Un asentamiento muy influyente de mucha gente que venían de todas partes de las provincias cercanas. Amén, amén. Y ahí fue importante porque ahí fue donde inició su ministerio. Buscó sus primeros discípulos, los cuales a escucharlo inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Amén. Le siguieron. Ajá. Ese es un gran mensaje. No solamente oír, sino hacer hacedores de la palabra. Dejarnos que nuestro Señor Jesucristo nos transforme y que nosotros Amén. podamos ser buenos discípulos y seguirle y obedecerle en todo. Amén, amén. El capítulo 5 de este evangelio inicia con el conocido Sermón del Monte, Ujú. el Sermón del Monte, donde Jesús enseña los principios del reino de Dios a sus discípulos, destaca las bienaventuranzas, describiendo el carácter bendecido, humildad, mansedumbre, misericordia, y redefine la ley, enfocándose en la intención del corazón más que en la acción externa, Amén. incluyendo el amor a los enemigos. Mi hermano, mi amado hermano, le concedo. Capítulo 5. Un capítulo muy conocido, Sermón del Monte. Podemos ver aquí que nos habla de las bienaventuranzas y empieza dándonos unas bienaventuranzas diciendo que somos muy felices porque el 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y así continúa con estas bienaventuranzas muy esperanzadoras para el cristiano. Pero cuando llega al versículo 10 dice, bienaventurados aquellos, o sea, y bienaventurado quiere decir muy felices, aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa es en los cielos. Es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que todos. Amén. O sea que cuando al cristiano lo persiguen, dice que debemos de ser felices, regocijarnos, gozarnos.
Pero por causa del nombre del Señor. Que no Por nos causa obliga del a nombre pagar del diario, Señor las deudas, Jesucristo, la no vida. porque fuimos por a robarle la gallina al vecino. No, es por causa, de cuando eso, prediquemos la exacto. palabra, cuando estemos dando este Así mensaje, es que digamos Dios que mío, debemos de regocijarnos. Que no es el Señor, Padre. Y el versículo 13 nos habla de algo muy importante para nosotros que a veces nos olvida. Dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada? Otra vez, ya que para nada sirve, sino para echarla fuera y pesotearla. Y vosotros sois la luz del mundo. Estas buenas nuevas, estas buenas noticias que nosotros traemos es por eso, porque Amén. nosotros somos esa sal, Amén. somos esa luz Así en es. este mundo donde está lleno de De oscuridad, tinieblas. lleno de Así es. tinieblas, donde la gente a lo malo le dice bueno Así es. y a lo bueno le dice malo. Amén. Hermano, hay algo muy importante, mire que aquí nuestro Padre nos dice que Él es la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo les propongo hacer algo porque es que estamos súper contentos en esta mesa redonda y apenas vamos por el capítulo 5, entonces para que avancemos, voy a hablar algo aquí así contundente para que enseguida, para que lleguemos hasta el 10, porque dice, en el capítulo 5, dice, Jesús cumple la ley y los profetas. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, he venido para abolir la ley, sino para cumplir. Él es el que nos enseña el orden divino a cumplir, la obediencia, así como obedecemos al Señor y obedecemos a los hombres, ¿cierto? A nuestro gobernante. Y aquí nos habla enseñanza de Jesús sobre el odio. Entonces el Señor le dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Eso cuando hablaba en la antigüedad, no mate, no robe, pero el Señor dice, amáis, perdonáis, es lo que nos está hablando el Señor, no que ojo por ojo y diente por diente. Y dice la palabra también, enseñanza de Jesús sobre el adulterio. Estamos viendo aquí en el capítulo 5 todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través del manual. Dice también enseñanza de Jesús sobre el juramento en falso. No se te olvide que Dios está en su trono, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, que la tierra es el estrado de sus pies. Enseñanza de Jesús sobre la venganza. No nos venguemos. Dice la palabra del Señor que Él es justo, mía es la justicia. Yo os pagaré, yo me vengaré. No porque Dios sea un Dios malo, sino porque Él es un Dios justo. Cuando habla de que no juremos en falso, es que nosotros no tenemos que jurar para que nos crean. Nuestro sí tiene que ser un sí y nuestro no un no. Y en el versículo 43 de Mateo capítulo 5 dice, el amor verdadero y su recompensa. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. El Señor nos manda a amar. Él es la muestra de amor, Él es la esencia, Él es la plenitud, pero el amor debe de ser sin fingimiento, el amor debe ser genuino, debe ser real, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces vemos todo esto que nos habla acá el capítulo 5. Y vemos aquí el capítulo 6 nos habla de la verdadera observancia de la religión, las ofrendas, la oración, el Padre Nuestro, el ayuno, el verdadero tesoro, nos habla el capítulo 6. El capítulo 7 nos habla el juicio hacia los demás, la oración recibirá respuesta, 2 puertas y 2 sendas, cómo conocer a los falsos profetas, los 2 cimientos. Ahorita vamos a explicar eso el hermano Daniel. Y habla el capítulo 8, curación de un leproso. Jesús sana al criado de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros. Jesús calma la tormenta, lo que demanda al discipulado, los endemoniados de Gadareno. Y en el capítulo 9 habla curación de un paralítico, llamamiento de Mateo y la cena en su casa. Dice también preguntas sobre el ayuno, curación de una mujer y resurrección de la hija de un oficial, curación de 2 ciegos y un mudo, ministerio de Jesús. Y para culminar, habla el capítulo 10, llamamiento de los 12 apóstoles. Aquí nos identificamos con este capítulo 10. Y dice, Jesús envía a los 12, aquí estamos nosotros como esos enviados. Dice,
Advertencia a los 12. Mirad, yo envío como ovejas en medio de los lobos. Por tanto, sea astuto como la serpiente e inocente como las palomas. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en la sinagoga. ¿Estamos preparados para eso por causa del Evangelio? Dice, palabras de aliento a los 12. El costo del discipulado. Mire que aquí todo lo que estamos hablando, desde el capítulo 5, capítulo 6 y todos esos capítulos, la palabra es cristocéntrica. Aquí no nos está hablando sino de Jesús, lo que Jesús dice, lo que Jesús manda para obedecer al Padre, porque Él no establece aquí sino lo que quiere el Padre. Lo que quiere el Padre. Lo que está hablando aquí es todo para el reino, todo lo que el Señor quiere y demanda de nosotros. ¿Qué podemos decir del capítulo 6 en un pequeño resumen, hermano Daniel? Cortico, el 7, el 8, para que avancemos, que ya vimos como todo lo que contextualiza todos esos capítulos que nos faltan. Capítulo 6. Sí, hermano, está lo importante la oración. Bueno, capítulo 6. Capítulo 6 es parte del Sermón del Monte. Amén. Que enseña que la verdadera piedad, la limosna, la oración, el ayuno, Amén. debe ser sincera y privada, no para impresionar a otros. Jesús advierte contra el materialismo, instando a acumular tesoro en los cielos, y enseña a confiar en Dios, no en la ansiedad, buscando primero su reino. Jesús enfatiza que la caridad, la oración, incluido el Padre Nuestro, y el ayuno deben hacerse en secreto, buscando la recompensa de Dios y no la admiración humana. Advierte que no se puede servir a dos señores, Dios y el dinero, y que el corazón estará donde esté el tesoro, animando a enfocarse en lo eterno. Exhorta a no afanarse por la comida o el vestido, confiando en la provisión divina, concluyendo que la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. En resumen, Mateo se invita a una relación íntima y genuina con Dios, libre de hipocresía y ansiedad por las cosas materiales. El capítulo 7 cierra el Sermón del Monte con la enseñanza práctica sobre la vida en el reino de Dios. Jesús exhorta a no juzgar hipócritamente, enseña sobre la oración persistente, pedir, buscar y llamar. Resume la ética con la regla de oro: no hagas a los otros lo que no quiera que te hagan a ti. Advierte contra los falsos profetas y concluye que la verdadera fe se demuestra obedeciendo como un sabio constructor. Hermano José, ¿tiene algo que decir? Es que Jesús es plenitud, delicias, a su diestra para siempre actuales. Ahí se resume todo, plenitud de parte de Jesús para todo un mundo necesitado. ¿Cierto? Ese mundo necesitado conoció a Cristo. Hubo unos discípulos que le siguieron, que ofrendaron sus vidas por amor a Él para el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Claro que sí, Ajá. Donde habla del capítulo 8 de la curación de un leproso, dice, y cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí vemos muchos milagros y muchas cosas que el Señor ha hecho. Aquí cuando habla de este leproso y habla de que Jesús sana al criado de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchos otros, nosotros nos podemos identificar en algún capítulo que nosotros hayamos vivido, nuestros familiares, algún amigo, algún vecino. Entonces vemos que la lepra en estos momentos en el mundo es la droga, la mentira, el pecado. No sabemos qué clase de lepra te está consumiendo, pero sí podemos decirte que existe el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, y que si tú te acercas con humildad, porque dice tu palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, y tú le dices, Señor, si tú quieres, pero esta tarde te decimos, el Señor sí quiere. El Señor sí quiere limpiarte, sí quiere perdonarte, sí quiere restaurarte, quiere que tu vida sea restaurada, quiere que le conozcas como el camino, la verdad y la vida, y quiere que tu familia sea restaurada y que llegue la salvación a tu hogar, porque cuando llega la luz del Evangelio, cuando llega la palabra, llega la salvación. Jesús es el arca de salvación. En ese tiempo el Señor usó a Noé para un arca, para salvarlos del diluvio. En este momento su palabra, el Evangelio, nos usa a nosotros como ese Noé, como ese Juan el Bautista, como esos Moisés, para mostrarles el arca de salvación, que es Cristo Jesús. Les damos gracias por ese tiempo. Gracias, los hermanos, se van a correr. Y Ana nos va a despedir con una pequeña oración. Amén.
Gracias, Señor, por el día de hoy, Gracias, Dios. por estar todos los hermanos acá. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta Gracias. carta. Tú sabías este maravilloso. Gracias, Señor, Ay, por no mojarnos acá. Tenemos buenos techos, para no mojarnos. Gracias por las oraciones. amén, Señor, por tus palabras. Amén. Amén, amén. Gracias, bendito Dios, te damos por permitirnos reunirnos acá, mi Señor, bajo tu sombra, bajo tu Amén. amparo, con esta carpa que pusiste en nuestro Amén. camino, mi Señor. Así es. La lluvia quiso interrumpir, pero la lluvia Todo viene de parte preparado. tuya, mi Señor, y para Amén. ti no hay nada Te damos imposible. gloria y honra. Te damos la gloria, la Que gracia. cuando llegamos a este lugar, tú tenías esta carta Sí, Señor. para nosotros. Y gracias, Señor, porque nos corrimos tanto que hasta nos tocó arrodillarnos para seguir haciendo tu perfecta voluntad. y todos En el nombre de Jesús. Amén. Ya, y cómo se levantó. Que Dios les bendiga. Que esté muy bien.